La tarde del 10 de abril de 2026, 4 personas caían a través de la atmósfera terrestre. Su velocidad era de casi 40.000 kilómetros por hora. Dentro de la cápsula, todo vibra. Al principio, es una leve oscilación, como la de un tren, pero pronto se convierte en una sacudida violenta que nubla la vista de los instrumentos. Afuera, un zumbido sordo va en aumento hasta transformarse en un rugido ensordecedor. Es como estar sentado dentro de un motor a reacción. Y entonces, tras las ventanillas, la oscuridad comienza a iluminarse. Primero aparece un halo naranja, apenas perceptible, que se vuelve cada vez más brillante hasta convertirse en un fuego blanco cegador. Se encuentran viajando en el interior de una esfera de plasma. Lo único que los separa de una temperatura de 2700 grados es el escudo térmico. Y aquí reside el dato central de esta historia. En la NASA sabían que el escudo estaba dañado. Lo sabían incluso antes del lanzamiento. Durante el vuelo de prueba no tripulado anterior, esa misma protección había fallado. El material se agrietó y se desprendió en fragmentos en más de 100 puntos diferentes. No se trató de un accidente inesperado que tuvieron que enfrentar. Fue un riesgo que decidieron asumir de manera consciente. En esta cápsula, irónicamente llamada Integridad, viajaban 4 personas: los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. La NASA los envió al espacio sabiendo que su único medio para regresar a casa ya se había desintegrado en una ocasión anterior. Lo más sorprendente es que los ingenieros del programa Apolo enfrentaron el mismo problema hace 50 años y lograron resolverlo. Entonces, ¿por qué se perdió ese conocimiento? Esta no es la historia de un accidente. Es el relato de una decisión que lo puso todo en juego. ¿Cómo llegó la NASA a tomar esa determinación? ¿Cómo terminaron 4 personas en una cápsula con un escudo térmico que sabían defectuoso? ¿Y por qué se consideró aceptable? La historia comienza 4 años atrás, con una misión que parecía un éxito total, hasta que recuperaron la cápsula del océano. En diciembre de 2022, la agencia espacial NASA lanzó la misión no tripulada Artemisa 1. Se trataba de un ensayo general. La nave Orión debía orbitar la Luna y regresar a la Tierra. Desde fuera, todo parecía impecable. El vehículo completó cada maniobra, capturó imágenes asombrosas y amerizó suavemente en el Océano Pacífico. El vuelo parecía un éxito absoluto. Pero al sacar la cápsula del agua, los ingenieros se encontraron con algo inesperado. El escudo térmico, un disco de 5 metros, fabricado con un material llamado AVCOAT, presentaba daños severos. Se suponía que debía carbonizarse de manera uniforme, capa tras capa, para absorber el calor. En lugar de eso, la capa exterior se agrietó y se desprendieron fragmentos enteros. El inspector general de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio informó después que estos trozos eran lo suficientemente grandes como para formar una auténtica estela de escombros detrás de la nave. Los ingenieros contabilizaron daños en más de 100 puntos diferentes. Llegaron a la conclusión de que, muy probablemente, la tripulación habría sobrevivido. Pero eso era un pobre consuelo. El principal sistema de protección de la nave no funcionó como se había planeado. Se puso en marcha una investigación a gran escala que se extendió por casi 2 años. Cientos de ingenieros, en centros de investigación por todo el país, intentaban comprender qué había fallado. Realizaron más de 100 pruebas distintas. Cerca de 200 muestras de AVCOAT, el material del escudo de la misión Artemisa 1, fueron enviadas a los laboratorios. Lo sometieron a hornos de plasma, lo estiraron, lo comprimieron y lo analizaron con láseres. Incluso lo probaron en túneles de viento hipersónicos. Todo con un único fin: obligarlo a revelar su secreto. En diciembre de 2024, la encontraron. La causa principal fue que el material AVCOAT
resultó no ser lo suficientemente poroso. Así es como funciona. Al entrar en la atmósfera, el calor extremo desencadena un proceso químico dentro del escudo llamado pirólisis. Este proceso libera gases. El escudo literalmente hierve por dentro, y ese gas debe escapar hacia el exterior a través de los poros microscópicos del material. Pero en la misión Artemis 1, la capa exterior carbonizada se volvió demasiado densa y hermética, atrapando los gases en su interior. La presión aumentó hasta alcanzar un punto crítico. Entonces, como si fueran pequeñas explosiones, las bolsas de gas estallaron hacia afuera, desprendiendo trozos de la capa protectora. Es algo similar a lo que ocurre cuando se revientan las ampollas en la piel tras una quemadura solar grave. Parecía un enigma de ingeniería complejo del siglo XXI, resuelto gracias a las tecnologías más avanzadas. Pero aquí surge un giro irónico y trágico. Los ingenieros del programa Apolo ya conocían este problema hace medio siglo. Se enfrentaron exactamente al mismo fenómeno y diseñaron el material original, el AVCOAT, para que fuera permeable, permitiendo que los gases escaparan libremente. La versión del AVCOAT para la misión Artemisa tuvo un ligero cambio en su composición, y este ajuste insignificante obstruyó, sin querer, precisamente los poros que los ingenieros del Apolo habían diseñado con tanto esmero. Un problema resuelto hace 50 años regresó debido a una simple amnesia institucional. Se identificó el problema, se comprendió la causa, y se desarrolló una solución para las misiones futuras. Uno pensaría que para la misión Artemisa 2, el primer vuelo tripulado, simplemente instalarían un escudo nuevo y seguro. ¿Verdad? Pues bien, la realidad resultó ser mucho más compleja y mucho más peligrosa. Tras el hallazgo de grietas en el escudo térmico del Artemis 1, la solución para la misión tripulada, Artemis 2, parecía obvia. Bastaba con instalar un escudo nuevo y corregido. Sin embargo, la NASA se encontraba en un callejón sin salida. Para cuando los ingenieros comprendieron por completo el problema de la porosidad del material, el escudo térmico del Artemis 2 no solo estaba fabricado, sino que ya había sido fijado de forma permanente a la cápsula. Reemplazarlo implicaba desmantelar la mitad de la nave. Esto habría retrasado varios años más un programa que ya acumulaba 5 años de demora respecto al calendario original. La presión era inmensa. Pero eso no era lo peor. El escudo del Artemis 2 se fabricó a propósito, con una densidad mayor y una menor permeabilidad que el utilizado en la primera misión. Los ingenieros querían poner a prueba la resistencia de la fijación y para lograrlo, modificaron su composición. Sin saberlo, terminaron agravando el defecto. La NASA reconoció el problema y ordenó un escudo completamente rediseñado para los vuelos futuros, a partir del Artemis 3. Pero, ¿qué pasaría con el Artemis 2? La agencia tomó una decisión que hiela la sangre. Lanzarán la misión con lo que tienen ahora. ¿Cómo pensaban justificar esto? La Agencia Espacial Estadounidense tenía una teoría. Sugirieron que el culpable no era solo el diseño del escudo, sino también la trayectoria de entrada de la misión Artemis 1. En aquel entonces, la nave realizó lo que se conoce como una entrada por saltos. Rebotó en las capas superiores de la atmósfera, como una piedra plana sobre el agua, antes de descender definitivamente. Durante ese breve vuelo fuera de las capas densas, el escudo alcanzaba a enfriarse un poco. Esto era suficiente para que la capa exterior carbonizada se endureciera y sellara la salida de los gases internos, lo que provocaba que se desprendieran fragmentos de forma explosiva. Así que, su solución para la misión, Artemis 2, fue utilizar una trayectoria distinta, una entrada más directa y pronunciada, sin saltos. La idea era mantener el escudo bajo un calor constante y continuo, sin darle ni un segundo para enfriarse. Según sus cálculos, esto mantendría la capa externa lo suficientemente blanda como para permitir que los gases de la pirólisis escaparan sin destruir la estructura. Era un truco de ingeniería elegante.
pero no resolvía la raíz del problema, solo intentaba evadirlo. Fue en ese momento cuando entró en escena un hombre que no podía quedarse callado. Charles Camarda, exastronauta y uno de los principales expertos en escudos térmicos de la Agencia Espacial Estadounidense. Él desafió públicamente la decisión de la institución, y lo hizo con cifras en la mano. Según sus cálculos, la probabilidad de un fallo catastrófico en el escudo de la misión Artemisa 2 era de 1 entre 20, una posibilidad entre 20 de que la tripulación no regresara. Podría decirse de otra forma, un 95% de probabilidades de éxito. Suena bien, ¿verdad? Pero no para los vuelos espaciales. Para entender la magnitud de este riesgo, basta con mirar el estándar oficial de seguridad de la propia agencia. El riesgo aceptable de perder a la tripulación al entrar en la atmósfera es de aproximadamente 1 entre 500. Camarda advertía sobre un riesgo 25 veces superior al permitido por la propia institución. Ya no se trataba de una simple discusión técnica, era un abismo en la forma de entender la seguridad. Pero Camarda no hablaba solo de números, señalaba la propia cultura de toma de decisiones, esa presión institucional que obligaba a ignorar los datos incómodos. Comparó directamente la situación con lo ocurrido en las dos mayores tragedias en la historia de la agencia espacial, los desastres del Challenger y el Columbia. El 1 de febrero de 2003, el transbordador Columbia se desintegró al entrar en la atmósfera. Los 7 miembros de la tripulación perdieron la vida. La causa fue un daño en la protección térmica del ala, ocurrido durante el lanzamiento, 16 días antes. Un trozo de espuma aislante se desprendió del tanque de combustible e impactó contra el ala. Lo más grave es que los ingenieros sabían que este problema existía. Advirtieron a la dirección en repetidas ocasiones que la espuma se desprendía en casi todos los lanzamientos. Pero, una y otra vez, los directivos restaron importancia al riesgo, considerándolo aceptable. Hasta que un día dejó de serlo. Camarda veía cómo la historia se repetía. Un problema conocido, la presión del calendario y la decisión de volar, esperando que todo saliera bien. Aún así, una comisión de seguridad independiente respaldó las conclusiones de la agencia espacial, y el comandante de la misión, Reid Wiseman, declaró públicamente que confiaba plenamente en el plan modificado. Bajo el escrutinio del mundo entero, y con el peso de tragedias pasadas acechándolos, la decisión fue tomada. Volarían, pero antes de enfrentarse al fuego, primero debían alcanzar la Luna, y fue precisamente allí, en el silencio absoluto del espacio, donde la misión reveló su verdadera esencia. Tras tomar la arriesgada decisión de volar con un escudo térmico defectuoso, la tripulación de Artemisa 2 emprendió su viaje histórico. El 1 de abril de 2026, su cohete se elevó del suelo, y tras un breve encendido de motores de 6 minutos, pusieron rumbo a la Luna. Este era el primer vuelo tripulado hacia nuestro satélite, desde la misión Apolo 17, en diciembre de 1972, 53 años. Toda una generación nació y creció sin haber visto nunca a un ser humano abandonar la órbita terrestre. Para los 4 astronautas, esto no era solo un vuelo, era el regreso de la humanidad. El 6 de abril, tras rodear el lado oculto de la Luna, se encontraron más lejos de casa que cualquier otro ser humano en la historia. La nave alcanzó una distancia de 406.778 kilómetros de la Tierra, un nuevo récord que superó la marca de la misión Apolo 13 por más de 6.000 kilómetros. Pero las cifras no podían expresar lo que ellos sentían. Eran una diminuta chispa de vida en medio de un vacío gélido e infinito. Fue allí, en ese silencio absoluto, donde presenciaron algo que nadie había visto jamás. La Luna, convertida en un disco negro perfecto, comenzó a ocultar el sol lentamente. Alrededor de su silueta, estalló una corona fantasmal, una llama blanca de otro mundo.
Era un eclipse solar visto desde el lado oculto. El astronauta Victor Glover diría más tarde que fue lo más hermoso que había visto en toda su vida. Durante unos minutos, todas las conversaciones a bordo cesaron. Los 4 tripulantes simplemente flotaron en la ingravidez, abrazados, mientras miraban en silencio a través de la escotilla. Pero hubo otro momento, uno silencioso y profundamente personal. Durante el sobrevuelo, la tripulación nombró oficialmente a uno de los cráteres lunares que carecían de nombre. Lo llamaron Carol, en honor a la difunta esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman. Un gesto que no tiene peso alguno en el protocolo, pero que lo es todo para un hombre. Una huella de amor en la superficie de otro mundo. Rompieron récords, vieron lo que nadie más había visto, rindieron tributo, pero nada de esto tendría importancia si no lograban regresar a casa. El 10 de abril, llegó la hora de enfrentarse al fuego. Fueron 13 minutos en los que se decidía todo. Después de un viaje de 10 días de ida y vuelta a la Luna, la tripulación de la misión Artemisa 2 regresaba a casa en una nave con un escudo térmico que sabían defectuoso de antemano. Su única esperanza era un plan de descenso modificado. No habría segundas oportunidades. La tarde del 10 de abril, a las 7:33 la cápsula se separó del módulo de servicio y quedó sola. El acto final había comenzado. A las 7:53, la nave Orión hizo contacto con las capas superiores de la atmósfera. Viajaba a 24.661 millas por hora, una velocidad que supera en unas 35 veces la del sonido. El aire frente a la cápsula se comprime con tal fuerza que se transforma en plasma. La temperatura de este capullo de fuego alcanza casi los 5.000 grados Fahrenheit. En el exterior, se desata un infierno blanco y cegador. En el interior, 4 personas permanecen pegadas a sus asientos por una fuerza de gravedad de casi 4G. Una presión que dificulta la respiración y vuelve imposible cualquier movimiento. El punto máximo de calor en el escudo térmico ocurrió 1 minuto con 22 segundos después del ingreso. En ese instante preciso, el material debía resistir, o de lo contrario, desintegrarse. No existe ningún sistema de rescate de emergencia en esta etapa, y es imposible interrumpir el descenso. Si algo sale mal, nadie podrá ayudarlos. Deben recorrer este camino hasta el final. Y en el momento más crítico, se quedaron solos. El capullo de plasma que envolvía la cápsula bloqueó todas las señales de radio. En el centro de control de misión, se hizo el silencio. Aquel silencio de radio programado debía durar 6 minutos. 6 minutos durante los cuales nadie en el planeta sabía si los astronautas seguían con vida. En la enorme sala, repleta de ingenieros brillantes, todos fijaban la mirada en pantallas que no mostraban nada. Los datos de telemetría habían desaparecido. El pulso, la presión, el estado de los sistemas de la nave, todo se perdió. Por los altavoces solo se escuchaba el leve siseo de la estática. Durante 4 de esos 6 minutos, la tripulación atravesaba la zona de máximo calor, 4 minutos de fuego en el exterior, y de un silencio absoluto e impotente en la Tierra. Los minutos se sentían como horas. Pasaron 5 minutos, 5 y medio, 6. De pronto, entre el estrépito de la estática, surgió una voz, serena, firme, casi cotidiana. Era el comandante Reid Wiseman. Poco antes de las 8 de la noche, estableció contacto para confirmar que la tripulación había sobrevivido al descenso. Una oleada de alivio recorrió la sala, una sensación casi tangible. Quienes habían contenido el aliento durante los últimos minutos, por fin pudieron exhalar. La trayectoria modificada de entrada a la atmósfera funcionó exactamente como los ingenieros lo habían previsto. El escudo térmico, de material AFCOAT, se consumió de manera uniforme, capa por capa, sin agrietarse ni desprenderse en pedazos. Ahora, solo quedaba reducir la velocidad. A una altitud de 22.000 pies, se desplegaron 2 paracaídas de frenado.
Un minuto después, a 6.000 pies de altura, se dispararon los 3 principales, cada uno del tamaño de un campo de fútbol. Estos se inflaron con suavidad, transformando aquel meteoro de fuego en una nave que descendía lentamente. A las 8:07 de la noche, la cápsula Orión acuatizó en el Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego. Todo el proceso, desde el ingreso a la atmósfera hasta el contacto con el agua, tomó 13 minutos. Los equipos de rescate del buque John Murtaugh se acercaron de inmediato al módulo. Poco después, el médico de a bordo confirmó que los 4 astronautas se encontraban en perfecto estado. Estaban a salvo. El riesgo había valido la pena, pero quedaba una pregunta. ¿Quiénes eran estas 4 personas que, conscientemente, subieron a una cápsula con una probabilidad de fallo de 1 entre 20? ¿Y qué carga traían consigo en este largo camino de vuelta a casa? Reid Wiseman no aceptó ocupar su lugar en esa cápsula solo por ser el comandante. Para él, aquello representaba una promesa. El comandante Reid Wiseman es viudo y cría solo a sus 2 hijas, Katie y Ellie. Su esposa, Carol, falleció de cáncer en mayo de 2020. Tenía apenas 46 años. Incluso durante su enfermedad, Carol insistió en que él no abandonara su trabajo en la Agencia Espacial Estadounidense ni renunciara a su sueño. Ella sabía lo mucho que aquello significaba para él. Y mientras la tripulación de la misión Artemisa 2 sobrevolaba la silenciosa superficie lunar, eligieron un pequeño y discreto cráter para darle un nombre. Un nombre que solo escucharon ellos y el Centro de Control de Vuelos. Lo llamaron Carol. Wiseman no era el único que cargaba con el peso de la historia. Cada integrante de esta tripulación era un pionero. El piloto de la misión, Victor Glover, se convirtió en el primer astronauta afroamericano en abandonar la órbita terrestre. Christina Koch ya ostentaba el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer. Por su parte, el canadiense Jeremy Hansen se convirtió en el primer ciudadano no estadounidense en alejarse tanto de la Tierra. No eran simplemente una tripulación, eran un equipo de personas que estaban reescribiendo la historia por el simple hecho de estar a bordo. El riesgo que asumieron no tendrá que repetirse. Aquel paso calculado que dio la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio con la misión Artemis II no volverá a ser necesario. Para la siguiente misión, Artemis III, ya se está fabricando un escudo térmico completamente rediseñado con una porosidad mejorada. Esta maniobra fue una decisión única y forzada por las circunstancias. Sin embargo, dejaron algo tras de sí, algo eterno. Un cráter, bautizado extraoficialmente por la tripulación como Carol, se encuentra en la cara visible de la Luna. Durante ciertas fases lunares, cuando la luz incide en el ángulo preciso, es posible distinguirlo desde la Tierra. Es un recordatorio silencioso de que, tras el cálculo frío y el riesgo mortal, siempre hay un ser humano, y de que, a veces, el trayecto más largo de vuelta a casa es el camino hacia una promesa cumplida.